Dios te bendiga, iglesia. Toma asiento. Llegó el momento ahora sí para poder compartir la palabra de Dios. Bueno, es que nos podamos reunir una vez más en la casa de Dios, porque cierto varón decía: preferiría estar un día en la casa de Dios que estar 1000 días alejado de Él. Preferiría estar a la puerta, decía, porque a pesar de que estoy en la puerta, decía cierto varón, estoy en tu casa. Estoy cerca de poder escuchar tu palabra. Estoy cerca de poder respondido. Estoy cerca de poder ser aconsejado por la palabra de Dios. ¿Sabes qué es bueno que tú vengas aquí a la casa de Dios? No solamente porque la palabra de Dios nos dice que no tenemos que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino no solamente aplicarlo porque es un mandamiento de Dios, sino entender por qué Dios nos dice, que dice la Biblia, que donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ya estoy yo. La Biblia dice: cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía, dice. Porque ahí es donde Dios manda bendición para la iglesia, para los hijos, para aquellos que vienen a buscar a un mismo Dios, vienen a tratar de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Algunos que vienen quizás porque se sienten cansados, otros porque lo hacen por obediencia, otros porque necesitan crecer, quieren madurar. Pero de una u otra forma todos nos acercamos justamente para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y sabes que hoy es una historia hermosa, es una historia tremenda. Nos estaremos situando en la ciudad de Capernaum. Sabes que en Capernaum fue una de las tantas ciudades en la cual el Señor hizo milagros tremendos, señales en la cual dice que la gente quedaba maravillada por los milagros. Y hoy justamente en Capernaum vamos a ver un milagro tremendo. Es un milagro muy cortito, muy pequeño, pero sabes que nos deja una enseñanza tremenda. Una enseñanza para el corazón, para que quiere enseñarte a veces cómo es la perfecta voluntad de Dios, pero también te quiere revelar cuál es a veces la estrategia del enemigo para a veces atacar tu fe, golpear tu vida. Y que a veces en el corazón del hombre a veces aparezcan más las quejas, los problemas, los malos pensamientos, que aparezca la promesa de Dios y la bendición del Señor. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, dice que cuando ellos salen de la esclavitud, la Biblia dice que todo el pueblo salió dándole alabanza, dándole gloria, contento porque estaban pasando de la esclavitud, ahora pasaban a la libertad. De ser esclavo de Faraón, ahora iban a empezar a ser hijos de Dios. Y estaban entrando en esta etapa de la libertad. Y dice que el pueblo salió con tanto gozo, con tanta alegría. Es uno de los cánticos de una mujer llamada María, la hermana de Moisés. Dice la Biblia que todos salen con tanta alegría, pero empezaron a transitar el desierto. Y cuando vino el desierto, dice la Biblia que la alabanza, la alegría, lo que tenía el pueblo en su corazón, dice que se empezó a ir. Y empezó a entrar la queja, empezó a entrar los por qué. El pueblo empezó a transitar el desierto y el pueblo empezó a decir: pero Señor, ¿por qué nos has traído acá al desierto? Para que muramos. Y el pueblo dice de pasar del gozo, de la alegría, pasó a la tristeza, pasó a la duda, pasó a la incredulidad. Y luego dice que el pueblo quería volverse otra vez a Egipto, porque ya no estaba el gozo de Dios, ya no estaba la alegría. Y sabes que la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando no hay gozo, cuando no hay alegría, cuando no están las promesas de Dios en la vida del hombre, entonces no hay fuerzas, no hay acción, no hay alegría. No tenemos como ese combustible a veces que nos empuja a creer en el Señor, a afianzarnos a las promesas de Dios. Porque a veces el enemigo viene y nos roba con problemas, con dificultades, y lo que sentimos en un momento, ese gozo y la alegría de haber conocido al Señor, de haber recibido la palabra, ahora por habernos enfocado solamente en los problemas, por haber solamente mirado las adversidades a veces que uno tiene que atravesar, dejamos de mirar que somos libres. El pueblo dice que dejó de mirar que era libre porque miraba el desierto, porque el pueblo decía: nos gustaría estar otra vez en Egipto. Nos acordábamos cuando comíamos cerca de la olla, cuando comíamos la carne, el pescado, y ahora Dios nos ha traído acá. Pero dice que el pueblo había salido con alegría, con gozo. ¿Por qué dejar y perder la felicidad de que eras esclavo y Dios te hizo libre? ¿Y por qué dejar que el enemigo te quite esa paz, te quite la alegría? Porque ese es el plan de Satanás, ¿sabes? El plan de Satanás no solamente es que tú
nunca conozcas del plan de Dios, sino que a veces, por más que conozcas el plan de salvación, por más que tengas un encuentro con el Señor, a veces Satanás va a tratar justamente de sacar de tu mente la palabra de Dios y empezar a poner el miedo, empezar a poner la queja. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Y Satanás empieza a llenar tu mente, tu corazón, quizás de cosas negativas, de cosas malas, cuando en tu boca tendría que estar la palabra de Dios. Cuando tu boca tendría que estar alabando. La Biblia dice que Dios ha creado a este pueblo para que anuncie sus alabanzas, para que exprese la gloria de Dios. El hombre dice que ha sido creado para expresar la gloria de Dios. Los cielos fueron creados para manifestar la gloria de Dios. Pero ¿qué tal cuando el hombre no puede manifestar la gloria de Dios por los problemas, por las adversidades, por lo que vive? Por los afanes a veces de la vida. A veces que Satanás se encarga de querer quitarte y de no permitir que solamente esté la palabra de Dios en tu vida. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida. Como diciendo, sobre toda cosa de tu vida que tú quieras guardar y proteger. Este varón quien escribe el libro de Proverbios, este varón llamado Salomón, dice, guarda tu corazón, protege. Porque el enemigo va a querer robarte, porque cuando un corazón se convierte a Dios y conoce ahora la promesa de Dios, tú te vuelves como ese tesoro deseado que Satanás va a tratar de conquistarlo una vez más, de tratar de tenerlo para sus propios beneficios. Porque eres algo valioso para Satanás, pero con el objetivo de que eres valioso para destruir. Es como el ladrón. El ladrón así, el ladrón no sale a robar un pedazo de pan. El ladrón sale a robar algo que tenga valor, justamente. Algo con la cual puede intercambiar luego ese bien y pueda adquirir dinero. Bueno, Satanás es así. Cuando la palabra de Dios entra, sabes, en la vida de una persona, a veces que Satanás va a querer tratar de sacarte eso, para ponerte duda, miedo. La Biblia dice así, que en un momento el Señor pone una parábola, un ejemplo en donde dice en un momento que una persona se levantó, plantó una planta, plantó trigo, y al otro día dice que cuando se fue a dormir se despertó nuevamente y dice que en medio del trigo dice que había la cizaña. Y uno dice, pero ¿qué pasó, maestro, si nosotros sembramos trigo? Es que seguramente vino el enemigo de noche y sembró la cizaña ahí para contaminar. A veces así Satanás, sin que nos demos cuenta, Satanás nos empieza a quitar el gozo. Y por eso dejamos de sentir fuerzas a veces. A veces el hombre pierde el deseo de caminar en Dios, de alabar, de adorar, de entregar su vida. ¿Por qué? Porque a veces la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fuerza. Y cuando no hay gozo, hay duda, hay queja. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso, hoy vamos a ver una historia tremenda, un milagro maravilloso, en la cual nos enseña una de las tantas situaciones por qué a veces vienen problemas y situaciones a tu vida. Vamos a leerla juntos. Yo quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia y vamos a situarnos en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 9. Esta historia habla de un milagro maravilloso que hace el Señor en la ciudad de Capernaum. Vamos a situarnos, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 32 y versículo 33. Solamente 2 versículos vamos a leer en esta tarde. Vamos a leer este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así. Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 32 al 33, dice así. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Esto es palabra de Dios, iglesia. Vamos a darle un aplauso. Bien, pero bien fuerte esta palabra maravillosa que viene de parte del Señor. Mira, ¿sabes qué es uno de los milagros prácticamente más cortitos de los milagros que hace Jesús? Solamente 2 versículos, ¿sabes? Pero la Biblia dice que cada palabra de Dios es viva, es eficaz. Cada palabra tiene una aplicación. Cada historia siempre nos deja una enseñanza. Y lo primero que relata en esta historia, dice la Biblia que al Señor le traen una persona muda. Es decir, una persona que no podía hablar. Pero dice, le traen una persona muda endemoniada. Es decir, una persona que no podía hablar.
y estaba siendo oprimida por un espíritu inmundo. Pero no es que esta persona, sabes que en realidad no podía hablar, sino que cuando la Biblia aclara y siempre aparecen estas palabras como un espíritu inmundo, o la Biblia remarca que esta persona estaba endemoniada, es decir, te está diciendo que no solo es que esta persona tenía una necesidad, estaba mal, sino que detrás de esa necesidad, detrás de ese problema, estaba la obra de Satanás metida. Estaba Satanás actuando. Porque tienes que entender que en la antigüedad la gente no conocía, no había tanta ciencia como hoy en día. Entonces, no se dice si bien esta persona habrá nacido muda o quizás en el tiempo se habrá quedado muda. No se sabe, porque no lo explica la Biblia. Pero las personas a veces tomaban como una persona que estaba muda, ya la tomaban como una enfermedad, como algo así nomás. Pero el Señor dice que cuando le traen a esta persona, quizás quien le traía no sabía que estaba endemoniada. Quizás no se dice si era un amigo, si era un familiar, pero dice que alguien le acerca a una persona que era muda. Pero la Biblia especifica que estaba endemoniada. Es decir, que estaba presa de un espíritu inmundo. Es decir, la obra de Satanás estaba actuando en esta vida. ¿Y cómo estaba actuando Satanás? ¿De qué forma el diablo estaba oprimiendo a esta persona? ¿De qué manera Satanás estaba oprimiendo a esta persona para que su vida sea una vida difícil, una vida dura? Porque podía escuchar, pero no podía hablar. Podía caminar, pero no podía hablar. Su necesidad y su dificultad era que esta persona no podía hablar. Pero dice que la culpa de esta enfermedad lo causaba justamente Satanás, la obra de Satanás. Y sabes que esto es algo tremendo porque la Biblia dice, yo creí y por lo cual hablé. La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Es decir, uno habla, ¿qué habla? Habla la palabra de Dios, confiesa las promesas de Dios, el obrar de Dios, las maravillas de Dios, la gloria de Dios. Pero porque cree, porque confía, porque entiende que la palabra y las promesas de Dios son vivas, entiende que las palabras de Dios no pasan, entiende que la palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. Pero ¿qué tal si esta persona estaba muda? Si no puede hablar, es un simbolismo a veces también de que no puede creer. Uno no cree, entonces tampoco puede hablar, tampoco puede transmitir la grandeza de Dios, tampoco puede hablar de un Dios poderoso, un Dios grande. ¿Por qué? Porque a veces en medio de la vida del hombre está la duda, está el problema, están situaciones que a veces en la familia, en la economía, situaciones en el alma. ¿Cuántas personas a veces que tienen la capacidad de escuchar, tienen la capacidad de caminar, pero a veces en su boca, en su corazón, no está la promesa de Dios? A veces está el temor, está la vergüenza, está a veces hasta lo malo en la boca del hombre. Mira, hoy en día es más fácil que una persona hable malas palabras que hable la palabra de Dios. Es más fácil. Es más fácil que el hombre hoy en día hable cosas malas y que no promulgue la palabra de Dios. Porque Satanás, sabes que a veces trata de atacar a la vida del hombre con uno de sus objetivos principales, y es que el hombre no divulgue la palabra de Dios. Que el hombre no divulgue sus promesas de Dios. Las promesas de Dios, ¿por qué? Porque la Biblia dice que uno de los mandamientos más importantes de todo hijo de Dios, el Señor Jesús dijo, id y predicad este evangelio por toda criatura. Vayan y hablen de Dios, vayan y hablen a la gente cuán poderoso es nuestro Dios. Vayan y enséñenle a la gente que Dios sana, que Dios perdona, que Dios libra, que Dios consuela, que Dios transforma. Vayan a hacer esta tarea. Ahora, ¿cómo aplicar esa palabra a este mudo? Que Satanás lo tenía oprimido y que no podía hablar. Entonces dice que se lo trajeron al Señor, esta persona que estaba muda. Y el Señor se dio cuenta de que esta persona estaba siendo atada por Satanás. A veces, sabes que el corazón llena, a veces de miedo, de inseguridades, de críticas. Cuestionamos a veces en nuestra mente, nos llenamos de preguntas a veces de las situaciones que atravesamos. Y a veces que en la vida y en el corazón del hombre no está la palabra de Dios.
No está ese versículo que nos fortalece, ese versículo que puede transformar la vida. ¿Por qué? Porque a veces Satanás trata de atacar la vida del hombre para eso. ¿No te ha pasado que has hablado con personas que lo único que sale de su boca son quejas? Habla de lo mal que está el país y de lo que no se puede hacer y esto y que lo otro. ¿No te ha pasado? Gente que siempre tiene el no puedo en su boca. Y nunca tiene el sí puedo o lo voy a intentar. Siempre tiene el no puedo o el que me cuesta o que es difícil. Pero nunca en la boca del hombre está sí se puede, voy a intentarlo, voy a animarme a confiar en Dios, voy a lanzarme a la pileta como uno dice. No, a veces que está el miedo, la vergüenza. Una vez le hablo a un hermano y le digo, ¿sabes qué? Estaría bueno que te puedas preparar, le digo, yo te podría enseñar a predicar también para que vos puedas evangelizar. Me dice, no, pastor, pasa que eso es para los pastores nomás. No, necesitamos más preparación, me decía. A veces sabes que Satanás no te va a atacar con el pecado. A veces Satanás trata de atacarte con el objetivo para que tú no divulgues el mensaje, para que tú no creas que las promesas de Dios son para ti. Para que cuando pases una enfermedad, lo primero que te venga a la mente, la Biblia dice que el hombre de buen ánimo soportará la enfermedad. Para que cuando pierdas el trabajo, lo primero que te tienes que venir a tu vida, Dios es mi pastor y nada me faltará. Pero no, perdemos el trabajo y que todo está mal y que esto, y empezamos a renegar, insultamos para acá, para allá. Porque a veces es el objetivo de Satanás. Llenar la vida del hombre, el corazón, de cuestionamientos, pero no de la palabra de Dios. Somos propensos a hablar, a contar chistes. Ahora, cuando tienes que tocar y hablar y nombrar un versículo bíblico o hablarle a alguien de la gente, quizás es como que aparece la mudez espiritual. Algunos dicen, sí, pasa que yo no sé, no estoy preparado, a mí me falta. No se trata de eso. ¿Acaso la palabra no dice, abre tu boca y yo la llenaré? Dice la Biblia. Ahora, el mudo hablaba quizás, pero trataba de abrir la boca, pero no salían palabras. ¿Cuántas veces el hombre intenta cambiar? Pero parece que esas palabras como que no tienen poder en la vida del hombre. Porque la Biblia dice que tú has sido creado para proclamar la obra de Dios, proclamar la grandeza. Dice la Biblia que un varón llamado Pedro, en una oportunidad, dice que al Señor ya lo habían tomado como prisionero para condenarlo y para ponerlo en la cruz. Dice que Pedro en una oportunidad seguía a Jesús por detrás así, sin que nadie se entere, como camuflado. Pero se ve que era inevitable que la gente no reconozca a Pedro, porque Pedro dice en un momento que se le acercó una persona a Pedro y le dice, che, ¿tú no eres discípulo de Jesús? Y Pedro le dice, no, yo no soy seguidor de Cristo. Y dice que pasa un tiempo, vuelve otra vez una persona y le pregunta, pero si tú debes ser discípulo de Jesús, si tú hablas como Jesús, si tú te mueves como Jesús. Y Pedro dice, yo no soy, no lo conozco, no sé quién es. Y dice que por tercera vez viene una mujer, otra persona, y le dice, sí, tú eres discípulo de Cristo. Y dice que en ese momento Pedro empezó a maldecir. Pedro empezó, dice, a decir cosas equivocadas, palabras que tenían que estar en la boca de Pedro. El mismo que le dijo, Señor, yo mi vida voy a entregar por vos, voy a hacer lo que tú quieras. Pero cuando vino el problema, cuando vino la presión a la vida de Pedro, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, no, yo no sé quién es. No, ni idea. Y habló cosas malas, dice Pedro. El que había jurado que le iba a entregar su vida, que iba a estar con el Señor. Porque a veces así, sabes que Satanás trata de atacar a la vida del hombre con problemas, situaciones difíciles a tu vida, y para que la palabra de Dios no esté en tu boca. Por eso la Biblia habla también de los profetas mudos. Dice, ay de los profetas que son mudos, son como perros mudos, dice.
que cuando tienen que anunciar la palabra, cuando tienen que dar el mensaje a la gente, dice que no le dan y le dice: todo te va bien, todo te va a bendecir, no te pasa nada, tú sigue adelante, campeón. Dice: ay de los profetas y de los pastores mudos, dice, que son como perros mudos, que quieren hablar, que no dan alerta. El perro, cuando ve a alguien que se acerca algo a la casa, el perro lo primero que hace, empieza a ladrar, como empieza a dar alerta de que alguien desconocido se está acercando a la casa. Hoy sabes que mucha gente no hace eso. Dice que este varón estaba mudo, endemoniado. Y el plan principal de que Dios justamente se pueda glorificar en su vida no podía aparecer. No podía aparecer y manifestarse la obra de Dios en esta vida. ¿Por qué? Porque Satanás los tenía ahí. Y a veces que tienes que saber que las dificultades vienen con un objetivo, muchas veces de parte de Satanás. Y es que no des la gloria a Dios. Pedro, el que tenía que decir: sí, yo soy hijo, soy seguidor de Cristo. Claro que sí, me querés matar, pero mátenme. No, en ese momento dijo: no, yo no soy cristiano. Ni sé quién es este Jesús. A veces, ¿sabes? La vergüenza, el miedo, nos hacen renunciar y nos tapan la boca espiritualmente. Porque tenemos miedo a veces que nos va a decir el esposo, la esposa, el amigo, el jefe de trabajo. Y a veces que el hombre tiene miedo. Y Satanás te pone una mano en la boca y te tapa. ¿Pero por qué? Porque esa es la estrategia de Satanás. Pero dice la Biblia algo más. Dice: y echado fuera el demonio, el mudo habló. Entonces Jesús, cuando ve la vida de esta persona, Jesús se da cuenta que no era una persona que solo no podía hablar, sino que estaba justamente cautivado por Satanás. Jesús entiende esta fase espiritual que la gente no entendía. Pero sin embargo el Señor se da cuenta y dice que el Señor reprende, lo echa fuera al demonio, que se vaya de la vida. Y dice que apenas hizo esto Jesús, el mudo, el que no podía hablar, no podía anunciar, emitir palabras, empezó a hablar. Así de fácil. Un milagro corto, un milagro sencillo, pequeño, pero un milagro tremendo, ¿sabes? Porque la Biblia dice: ¿cómo la gente conocerá de Dios si nadie les predica? Si nadie abre su boca. ¿Cómo podés atravesar los problemas, las adversidades, y cuando pasas adversidad y problemas, tu boca no tiene la fe y la convicción para declarar la obra de Dios? Que cuando pasas una lucha en tu vida, lo primero que debes hacer es como cuando hizo Jesús cuando se enfrentó con Satanás. Cuando Satanás le dijo: así que si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no mandas a que estas piedras se conviertan en pan? Entonces Jesús en ese momento dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Satanás tratando de taparle la boca a Jesús, como diciendo: si sos hijo de Dios, ¿por qué estás así? Y a veces así el diablo quiere tapar la boca de muchos. Si sos hijo de Dios, ¿por qué estás mal? ¿Por qué tenés problemas? ¿Por qué te enfermas? Para que tú digas en tu mente, en tu corazón, y digas: no, ¿qué va a estar Dios conmigo? ¿Qué va a tener un plan Dios conmigo? Mirá, si a mí Dios me va a usar. Y Satanás a veces te tapa la boca. No te hace caer en pecado ni nada por el estilo, pero a veces el diablo es como que te atrae. Y a veces está la excusa, y a veces está el miedo, y a veces está la inseguridad. En una oportunidad, sabes que estábamos en medio de una plaza. Habíamos llevado el parlante, algunos panfletos porque íbamos a predicar. Y siempre había un hermano que me acompañaba y yo me ponía en el medio de la plaza y empezaba a hablarle a la gente de Dios. Pero en una oportunidad lo quise sorprender a este hermano. Nos fuimos a la plaza, preparamos el parlante, los panfletos, todos. Y le digo: mira, hoy hermano, hoy tenés que predicar vos. Así que dame los panfletos a mí y ponete a predicar. Y el hermano no sabía dónde esconderse, se puso de todo color. Se puso verde, amarillo, no sabía qué hacer, quería vomitar, le pasó de todo. Y me dice: no, pero hermano, ¿cómo me vas a decir ahora si yo no preparé nada, si yo no sabía? Yo le digo: bueno, mira,
Predica ahora, le digo. Ahí tenés el parlante, te doy el micrófono, hablar a la gente de Dios. Y el hermano no sabía qué hacer. Claro, nunca se esperó. Nunca se esperó que Dios lo iba a querer probar. Que Dios quizás lo quería hacer entrar en una etapa de fe. Pero su vergüenza, su miedo. Encima yo, chocante, agarré los panfletos y me fui como a 3 cuadras. Y lo miraba y lo dejé solo ahí, pero a propósito. Para que rompa con el miedo, para que no ande con miedo. Y agarró el micrófono y decía, y bueno, hermanos, y estamos acá y Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Y de a poquito como que quería soltar su voz. Hasta que lo vi que no podía más. Estaba ahí tratando y el diablo lo tenía y él la vergüenza. Así que volví y le digo, toma, hermano, anda a panfletear, le digo. Voy a seguir predicando yo, le digo. En el momento que tenía que engrandecer el nombre de Dios, hablar del poder de Dios, la vergüenza lo había oprimido. Y ese es a veces el plan del enemigo. Que tú no des grandeza de Dios. La Biblia dice que en un momento un varón llamado Job justo, dice que estaba Dios con los ángeles reunidos y en ese momento apareció Satanás. Y Dios le dice a Satanás, Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, vengo de recorrer toda la tierra. Y Dios le dice, seguramente viste a mi hijo Job justo, que no hay ninguno como él. Y Satanás le dice, claro, él es justo y él hace las cosas bien, él te obedece porque tú le has dado todo. Pero ¿por qué no le quitas? Y vas a ver cómo te empieza a maldecir. ¿Por qué no haces que pierda lo que tiene? Y vas a ver cómo te va a empezar a negar. Vas a ver cómo va a cambiar sus palabras. Y de bendecirte te va a empezar a insultar, le dijo Satanás. Y Dios le dijo, sí, bueno, anda, ahí tenés su vida, anda a atacarlo. Y dice que empezaron las primeras calamidades de Job. Que sus hijos murieron. Perdió todos sus animales. Era un hombre muy próspero. Todos sus animales, pero todos se enfermaron y murieron. Sus campos, todo deshecho. La casa de Job, todo se empezó a derrumbar. Y dice que otra vez Dios, luego de unos días o un tiempo, no se sabe cuánto, pero dice que otra vez Dios estaba reunido con los ángeles. Vuelve Satanás ahí donde estaba Dios. Y Dios le vuelve a preguntar, Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, vengo de recorrer la tierra. ¿Lo viste a mi hijo Job? ¿Viste cómo está ahí? ¿Viste cómo me sigue dando ofrenda? ¿Cómo habla mi nombre? ¿Viste cómo sigue firme ahí? Entonces Satanás le dice, claro, piel por piel, le dice Satanás, el hombre dará todo por su salud. Como diciendo, tocale la salud, permití que él se pueda enfermar. Que ahora no sea cosas materiales, ¿por qué no permití que su piel sienta el dolor? Que su mente sea sacudida. Entonces Dios le dice, anda, haz lo que tú quieras, pero no le quitarás la vida. Entonces Satanás dice que fue y dice que le pone una sarna maldita a Job. Y dice que Job se rascaba, dice que sufriera tanto el dolor, porque básicamente dice la Biblia que desde la coronilla de la cabeza hasta los talones del pie, todo estaba lleno básicamente de una sarna. Así como tú ves los perros que tienen sarna, bueno, ponte a pensar, así estaba Job. Llagas por toda la parte de su cuerpo. Y dice que la única forma para calmar el dolor era agarrar un pedazo de vasija y rascarse. Es decir, que Job se tenía que hacer doler para calmar un poco. Imagínate. Y dice que en un momento le viene como la prueba final. Se aparece la esposa de Job y le dice, ¿vos todavía seguís creyendo en Dios? Le dice. ¿Seguís guardando tu dignidad? ¿No te das cuenta que Dios no está con vos? Mirá, si perdimos todo, estás enfermo y seguís siendo fiel a Dios. Tu boca sigue dándole la gloria a Dios, pero ¿por qué no maldecís a tu Dios? ¿Y cuál es la forma de maldecir a Dios? Expresándolo con la boca. Imagínate, la esposa, la compañera de Job, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y el diablo había atacado
a Satanás, a Job en todas las áreas de su vida. Claro, Satanás decía, lo enfermo, ya le quité todo, ahora lo voy a enfermar. Ahora sí se va a rebelar con Dios. Ahora sí, en vez de darle la gloria de Dios, va a empezar a hacer lo que sea. De su boca va a salir lo peor. Y hasta la esposa le dice, dale, maldecí, rebelate con Dios, enojate. Pero sin embargo dice que Job abre su boca, como todo hijo de Dios, y le dice, nosotros hemos venido, yo vine desnudo al mundo y me voy a ir desnudo sin nada. ¿Por qué has hablado así? ¿Has hablado neciamente?, le dice Job a la esposa. ¿Acaso solamente recibiremos lo bueno de Dios? ¿No vamos a recibir quizás también lo malo, como quizás un castigo o algo? Quizás Dios me quiere enseñar, pero no lo sé. Jehová da, Jehová quita, pero así el nombre de Jehová bendito, dice la Biblia. Imagínate, Satanás quería provocar a que Job pueda maldecir a su Dios, se enoje, llene su corazón de ira, arranque todas las promesas de Dios del corazón de Job. Pero sin embargo, Job, a pesar de que se enfermó, le pasó de todo, Job decía, Dios sigue siendo Dios. La gloria es para Dios. No me importa. Lo tengo, no lo tengo, nada. Le decía, Dios me dio, Dios me quitó, pero sea Dios bendito. Como diciendo, no voy a permitir que estas dificultades no me dejen anunciar la grandeza de Dios. No me dejen anunciar que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es maravilloso. Dice que Jesús, cuando lo traen al endemoniado, dice la Biblia, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Dice, el espíritu inmundo se fue y él empezó a hablar. Es que eso pasa, ¿sabes? Cuando tú vienes a Dios. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando el diablo a veces te quiere recordar tu pasado, lo malo que hiciste, que los errores que has cometido, tú tienes que abrir tu boca y decir, soy nueva criatura. Soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya está. Porque cuando Dios te hace libre, Dios te hace libre para que el diablo ya no te vuelva a tapar. Así, unos hermanos empezaron a salir a predicar y me decía, pastor, usted sabe que salimos a predicar la semana pasada y se apareció una persona y nos dijo que nosotros no estábamos preparados, que nosotros teníamos que arrepentirnos primeramente de lo que habíamos hecho. Y nosotros le decíamos, pastor, y nosotros nos pusimos a mirar entre los dos, porque nosotros estamos haciendo las cosas bien en la iglesia, estamos sirviendo. Y yo le dije, mira, pasa que a veces el diablo se va a levantar en contra de ustedes. Le digo, va a ser algo normal que cuando salgan a predicar nunca va a faltar la persona que le quiere dar cátedra, que quiere hacerle entender que sabe más que usted. Pero le digo, eso solamente es una artimaña de Satanás. Le digo que no quiere que ustedes sigan predicando. Le digo, cuando salgan a predicar, ustedes entiendan que no van a predicar solamente porque ustedes quieren, van en nombre del Señor, le digo. Y no pretendan en darle un mensaje elocuente, extravagante a la gente. No, háblenle el evangelio de Cristo. Lleven las buenas noticias de Jesús. Eso es todo. El Señor no los está poniendo para que prediquen o para que hagan un discipulado, no. Dios los está enviando solamente que anuncien el evangelio de Cristo, las buenas noticias. Cuando Dios te hace libre, cuando tienes un encuentro personal con el Señor, ya no tienes por qué dejar que Satanás te trate como un mudo o te ponga la voz, te ponga la mano en tu boca y ya no te deje hablar y ya no te deje engrandecer. Porque una vez que Dios te hace libre, una vez que tienes un encuentro con Dios, tienes que hablar. Pero no significa que tienes que salir a gritar como loco, no, significa declarar las maravillas de Dios. La Biblia dice, cuando Dios saque de la cautividad de Israel, la Biblia dice, seremos como los que sueñan. Nuestra boca dice que se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones, cosas ha hecho Jehová con ellos. Dice, cuando Dios te libre, cuando Dios te dé una nueva vida, una nueva oportunidad, dice, serás como los que sueñan.
Tu boca se llenará de risa, tu lengua de alabanza. Y la gente te mirará y dirá, verdaderamente, grandes cosas hizo Dios con esta persona. ¿Entiendes? A veces Satanás te quiere ver mudo espiritualmente y que no habite la palabra de Dios en tu corazón y que no declare las maravillas. Así había un hermano que en una oportunidad se convirtió a la fe y él hablaba muchas palabras, malas palabras, pero cuando se acercó al Señor empezó a cambiar. Y a veces estábamos trabajando, se golpeaba y le quería salir una mala palabra y decía, qué bendición, decía. Y cada vez que se golpeaba o le pasaba algo decía, qué bendición, decía. Y empezaba a cambiar sus palabras, ya no eran palabras maldecidas. Pero ¿sabes por qué? Porque a veces el diablo te quiere maldecer. Porque lo único que tiene el poder para cambiar todas las cosas y la vida del hombre son las palabras de Dios. Porque cuando sale palabra de Dios de tu boca, sale poder. La Biblia dice, para los que se pierden este evangelio es una locura, pero para los que creen, dice la Biblia, es poder de Dios, dice. Y el diablo a veces quiere que de tu boca salga todo menos la palabra de Dios, porque la palabra es la que tiene vida, tiene fortaleza. Por eso en un momento cuando Jesús les dice a sus discípulos, si ustedes se quieren ir como el resto y ya no me quieren seguir, váyanse, no los obligo a que estén conmigo. Entonces dice que Pedro le dice, maestro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le decía, ¿a dónde escaparé, Señor, si de ti, Señor, tenemos palabras que nos sanan, nos fortalecen, nos bendicen? Aleluya. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Claro, el que no hablaba. Ahora yo te pregunto. Por eso te decía al comienzo, no sé, no cuenta la Biblia si fue mudo de nacimiento o quizás tuvo esta situación en una etapa de su vida. Pero dice que era mudo. Ahora, haz de cuenta que estuvo mucho tiempo mudo, 5, 10 años, no lo sé. Y que cuando haya un encuentro con el Señor lo sana. Dice que el mudo habló. Piensa, ¿qué es lo que esta persona empezó a hablar? Mirá cómo salió el partido de fútbol. Viste Boca River, viste esto, viste lo otro. Viste las noticias. Y sí, por esto, porque la economía está fuerte, está difícil. Y que la inflación, y que esto, que lo otro. Ahora todos en redes sociales, todos se quieren hacer economistas, todos se quieren hacer empresarios, todos, porque claro. Ahora, ¿qué es lo que habrá hablado este mudo? ¿Qué crees que empezó a hablar? Empezó a hablar las maravillas de Dios. Ya sabes que yo no podía hablar, pero me acerqué a Jesús, Jesús me sanó. Por mucho tiempo estuve así. Por mucho tiempo de mi palabra, de mi boca salía, no se puede, es imposible, no puedo, me cuesta, me es difícil. Pero cuando me acerqué al Señor, esas palabras malas se fueron y ahora empezaron a venir palabras de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el día que temo, Señor, en ti confío. Aunque pase por las aguas, Señor, tú estarás conmigo. Y si por los ríos no me anegarán, cuando pase por la llama, por el fuego no me quemará, dice, ni la llama arderá en mí. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Dios es mi ayudador y mi guardador, dice la Biblia. Dios es mi torre fuerte. Dios es mi roca, la roca de mi salvación. Eso es lo que empezó seguramente a decir este varón. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tiene que salir de tu boca. Cuando vengan problemas en tu casa, ¿qué tienes que hacer? Tienes que decirle, vamos a salir adelante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tienes que creer, tienes que confiar. Tienes problemas en tu economía, lo que sea. No importa, la Biblia dice que Dios no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Estás con problema en tu casa, cuando te vayas a dormir, no importa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me hace vivir confiado. Y tomas la palabra y la aferras a tu corazón para que el diablo no te la vuelva a cerrar. Aleluya. Yo voy a invitarte a que pueda colocarse de pie. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y se decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Su boca tiene que hablar, su boca tiene que engrandecer la gloria de Dios. Yo una vez, hablando con una persona, le decía, mira,
Yo cuando estaba en el ejército, yo tenía que vivir gritando. Cuando me tomaban asistencia y decían mi apellido, decían mi nombre, tenía que gritar presente con toda mi fuerza. Cuando teníamos que hacer alguna acción de combate, teníamos que gritar. Y yo digo, Señor, me hiciste libre, ¿cómo no voy a gritar tu nombre? ¿Cómo no me voy a parar en una plataforma, en una plaza, y voy a anunciarle la grandeza que tú haces sobre la gente? ¿Cómo no lo voy a hacer? Si antes íbamos a la cancha, gritábamos de acá para allá, saltábamos. Pero ahora, Señor, que tú me hiciste libre, que tú me sanaste, ¿cómo me puedo quedar callado? No puedo quedarme callado. Por eso el apóstol Pablo decía, necesidad impuesta me es esta, el predicar el evangelio, como diciendo, es algo en mi corazón que quiere hablar y seguir divulgando, hablándole a la gente. No es que yo quiero que la gente me escuche, sino que es algo en mi corazón que no puedo callarme, tengo este tesoro y no puedo decirle a la gente cuando está sufriendo, cuando está mal, cuando está atravesando dificultades. No puedo quedarme callado. Tengo que anunciar las buenas noticias de Jesús. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando pases un problema, abre tu boca y Dios la llenará. Y Dios te pondrá un versículo y Dios te pondrá una promesa. Y cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte, no temerá mi corazón, Señor, porque en ti confío. Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, aunque afligido y necesitado estés, Señor, yo sé que tú pensarás en mí. ¿Cuántos versículos? Podríamos estar todo el día, toda la noche. Podría estar toda la noche recitándote versículos. Pero para que sepas que este es el método que yo utilizo. Cuando vienen problemas y situaciones a mi vida, yo no cierro mi boca. Porque la Biblia dice, creí y por eso. Yo creo que Dios está conmigo y por eso voy a reclamar las promesas de Dios. Y por eso voy a declarar las maravillas del Señor para mi vida, para mi familia, para todo mi ser. Por eso el salmista decía, ¿por qué te avergonzó, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, decía el salmista. ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás triste? Decía. Es como que se hablaba a sí mismo. Y se decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es como cuando uno piensa y reflexiona, pero ¿por qué estoy mal? Tengo a Dios de mi lado, Dios me ama, Dios me perdonó, Dios sacrificó a su Hijo en la cruz para darme una vida nueva. El salmista decía, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como diciendo, ¿por qué estaré triste cuando tengo a Dios cerca mío? ¿Por qué? ¿Por qué andaré luchado? Y sabes, yo quiero terminar con un Salmos que lo compartí el día de ayer y te lo quiero compartir a vos para que puedas entender lo maravilloso que significa ser un hijo de Dios. Y cómo Satanás no puede apagar lo que hay en tu corazón. Yo te voy a compartir, dice la Biblia así, en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículos 11 y 12. No hace falta que lo busque, pero yo te lo quiero compartir. Dice así, Salmos capítulo 5, versículos 11 y 12, dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Esto también es palabra de Dios, iglesia. Dale un aplauso bien fuerte porque es una promesa para tu vida. Dice, pero alégrense todos los que en Dios confían, porque Él los defiende. Él los ayudará. Dice, porque yo estaré como con un escudo, lo voy a rodear de mi favor. Dice, alégrate, que el diablo no ponga su mano, que no te tape la boca. Cuando alabes, alaba con gloria. Cuando adores, adora con el corazón. No pienses que a veces porque cometes errores, porque a veces pasas situaciones, te tienes que callar. No. A Pablo y a Silas el diablo también los quiso encerrar, les quiso tapar la boca, hasta tal punto dice que luego de haberlos azotado, golpeado, los metieron en la cárcel. Y dice que a medianoche los que habían sido golpeados
los que habían sido azotados, los que le habían puesto cadenas en las manos, en los pies, los que estaban ahí en lo más oscuro de la cárcel. A medianoche dice que se empezó a escuchar un cántico. Dos loquitos así que estaban ahí. Dice que Pablo y Silas a medianoche empezaron a orar y a dar cantos, himnos de alabanza. Empezaron a cantar a Dios. Y dice que los presos los oían, como diciendo, ¿quiénes son estos locos? Dice que ellos cantaban, le daban la gloria de Dios. Quizás Pablo tenía la nariz partida, quizás Silas tenía un ojo, quizás tenía, no sé si el brazo quebrado, no sé, pero lo azotaban y lo azotaban fuerte. Pero ellos decían, el diablo no nos va a callar, así que vamos a cantar, Silas. Y empezaron a adorar a Dios. Empezaron a cantar himnos. Y los presos lo escuchaban y decían, ¿cómo puede ser que después de haberlo azotado tanto, tengan ganas de cantar? Dice que mientras los presos los oían, dice que en un momento vino un terremoto y sacudió todos los cimientos de la cárcel. Y dice que las puertas de los presos se abrieron y todas las cadenas se rompieron. ¿Por qué? Porque hubo dos varones que declaraban la grandeza de Dios. Y cuando tú declaras la gloria y las maravillas de Dios con tu boca, tú lo crees, la maldición se va a romper. El diablo no tiene fuerza. ¿Cómo conquistó Josué la tierra prometida? Dice que Dios dijo, rodeen 7 días, den 7 vueltas y otra vez 7 vueltas más. Y cuando estén enfrente de la gran ciudad amurallada, protegida, den un canto de alabanza, griten todos juntos. Y dice que los muros cayeron. Y la ciudad que nadie la podía conquistar fue conquistada porque hombres declararon la grandeza de Dios. Podría darte 1000 historias, pero para que entiendas que tu boca no se cierre, declara las maravillas de Dios siempre. Y vas a ver cómo el diablo va a escapar de tu vida. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y si hoy hay personas que quieren aceptar al Señor en su corazón, personas que han escuchado a través de las redes sociales, yo voy a invitarlo a que puedan hacer una oración en este momento después de mí, que dice: Señor Jesús, en este momento, abro mi boca para confesarte como mi Dios y Salvador de mi vida. Hoy, Señor, te confieso como mi Salvador, como mi ayudador, como mi Dios celestial, mi Padre eterno, el que me ayuda, el que me consuela, el que me bendice, el que me prosperará. Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Y hoy te pido perdón por todas mis dudas y mis temores. Ya no más quiero cerrar mi boca. A partir de hoy quiero declarar tus maravillas, tus promesas, para que se hagan realidad en mi vida y en toda mi familia. Gracias, Señor, por este mensaje y por haberme fortalecido. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén, iglesia. Denle un aplauso bien fuerte a su Dios.